Hola a todos, aquí continuamos con nuestro curso de Blazor y bueno, ya sabemos que vamos a obtener los datos a través de una API REST, ¿no? Pero antes de crear nuestro proyecto API REST en el Visual Studio, vamos a ver un poquito más de detalle en qué consiste esto de las API REST. Palabras simples es que una API REST permite que las aplicaciones cambien datos entre ellos, ¿no? Es decir, interactúen entre sí e intercambien datos. La idea es que, por ejemplo, un cliente llame a la API y obtenga los datos. En este caso, el cliente va a llamar primero a Blazor Server y luego a nuestra API, pero podría ser perfectamente posible que el cliente llamara directamente a la API, ¿vale? Eso se podría dar sin ningún problema. Así que lo podríamos definir pues como un conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones pues siguen para comunicarse entre ellas. En este caso, como digo, el cliente puede llamar a la API directamente. Básicamente las API REST se utilizan para conectar dos software entre sí. Así pues podemos garantizar el intercambio de mensajes en un formato, digamos, más o menos estándar, ¿no? Las API REST pues suelen intercambiar los datos normalmente en JSON, ¿no? En nuestro caso, que estamos construyendo un portal para gestionar alumnos, pues los datos los vamos a obtener a través de una API REST, ¿no? El cliente va a llamar a nuestro servidor Blazor, Blazor llamará a la API y la API llamará a la base de datos. Y los datos que finalmente se muestren en el cliente los obtendremos a través de una API REST. El cliente se conectará a Blazor Server se conectará a la API y la API obtendrá los datos de la base de datos. No vamos a saber la estructura de la base de datos. Bueno, nosotros en nuestro caso sí sabremos la estructura de la base de datos, pero cuando llamamos a una API REST no es necesario conocer la estructura de la base de datos, ¿no? Vas a tener disponibles los métodos que el desarrollador quiera, ¿no? En este caso pues tendremos como poco en la API pues un valor para insertar los datos, para guardar los clientes, otro valor para obtener los datos del cliente, otro método para modificar los datos del cliente. En fin, lo iremos viendo a lo largo de este curso. En definitiva, lo que quiero decir es que los datos de los alumnos se proporcionarán a nuestra aplicación mediante una API REST y podríamos decir que el portal del alumno es el cliente y la API REST es la que proporciona los datos que estarían en el servidor, ¿no? En nuestra base de datos. Aunque en realidad, como digo, en nuestro ejemplo hay un pasito más, que es el Blazor Server, que es donde estamos construyendo la aplicación. Las comunicaciones entre el cliente y el servidor se realizan utilizando el protocolo HTTP o HTTPS. Normalmente en entornos de producción mejor ponerlo sobre HTTPS, ¿no? Para pruebas en local, bueno, lo podemos hacer sobre HTTP. Y en nuestro caso, ¿cuál es el cliente? Pues en nuestro caso el cliente es nuestra aplicación web. Ya os comento que las API REST pues se pueden consumir por cualquier tipo de cliente prácticamente. Por un navegador web, por aplicaciones móviles, también se puede llamar a una API REST desde una aplicación de escritorio y bueno, ya también se puede llamar desde el Internet de las cosas, digamos, ¿no? Cuando pues, los frigoríficos ya están almacenando lo que te falta por comprar y son ellos los que llaman directamente a la tienda, pues normalmente lo que hacen es hacer una petición a la API, ¿no? Hacen una petición a la API, pues supongo que será de Amazon o de la que el fabricante traiga integrado, ¿no? O de la que instales tú, el software que instales tú. Y bueno, pues me faltan cerveza, me falta melones, me falta pan. Y bueno, si lo tienes automatizado de tal manera que haga el pedido la nevera, lo que hace realmente es comunicarse con una API REST. Si todo ha ido ok, la API REST devolverá un código 200 y si no ha ido bien, pues dará un código de error. Antes de crear nuestro proyecto, voy a contaros un poquito pues algunas de las reglas que deben seguir las API bajo esta arquitectura, bajo este estilo, ¿no? Este vídeo va a ser bastante teórico, no vamos a crear todavía nuestro proyecto, pero bueno, creo que para los que no conozcáis lo que son las API REST, por lo menos tener unas pinceladas antes de crear el proyecto, ¿no? Hay muchísima documentación por internet, desde luego, pero bueno, por lo menos que tengáis unas pinceladas de lo que estamos construyendo y lo que estamos creando. Así que antes de crear nuestra propia API REST, vamos a ver algunas de las reglas que deben seguir las API que cumplen este esquema, ¿no? Ahí está viendo en pantalla, pues digamos que las 5 reglas principales que deben seguir. La principal es que no tengan estado, ¿no? En la arquitectura API REST, el cliente pues hace una petición para acceder al recurso que necesita el servidor, hace un request y a su vez es el servidor el que responde a esta petición para retornar el resultado o respuesta correspondiente, ¿no? Puede ser con los datos que se solicitan, puede ser con el resultado de una inserción en base de datos, puede ser con el resultado de una modificación, que en este caso sería el método put de HTTP, esto lo veremos ahora un poquito más adelante. En fin, si la operación ha ido correctamente, pues devolverá un 200 y no puede devolver un error, ¿no? En cualquier caso, cada petición desde los clientes respectivos, ya sea un móvil, ya sea una aplicación web, ya sea desde el Internet de las cosas, cada petición debe contener toda la información necesaria para que el servidor pues, pueda entender lo que le llega y hacer lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si las peticiones a la API REST necesitan que en la cabecera de la petición vaya un token, pues hay que especificarlo.
y el servidor, bueno, pues no almacena ninguna sesión del cliente o datos relacionados. El cliente sí puede almacenar en caché cierta información para futuras peticiones, ¿no? Es el segundo punto que veis ahí en la diapositiva. Y bueno, de esta manera, almacenando en caché, pues mejoramos la eficacia de la conexión, porque el cliente tiene la capacidad de almacenar las respuestas. Este mecanismo es similar a lo que ocurre cuando navegamos por la web, ¿no? Cuando visitamos frecuentemente una página web, la responde más rápidamente porque la tiene almacenada en caché, ¿no? La primera vez que entramos a una página, en ocasiones puede ir más lento, las siguientes veces, si la consultas habitualmente, normalmente irá rápido porque parte de la información de esa página web pues ya está almacenado en la caché del navegador, ¿no? Pues ocurre lo mismo con las API REST. Al realizar una petición, la primera petición que realices tardará más que las siguientes si la petición es similar. Tercer punto que pongo ahí es que deben respetar una arquitectura cliente-servidor. Esta restricción nos permite mantener, digamos, la interfaz que separa el almacenamiento de los datos con lo que mostramos al cliente. Debido a esto, pues son portables, ¿no? Tú te creas la API, puedes realizar peticiones a N base de datos y N clientes pueden hacer peticiones a esa API, ¿no? Y esta API pues nos la podemos llevar a varios servidores web, donde queramos montarla. El tercer punto importante, la identificación de recursos. API REST elige una manera simple de aprovechar los métodos HTTP. Los métodos HTTP que suele utilizar una API REST es el POST, el PUT, el DELETE y el GET. También está el método patch, pero este se utiliza algo menos. Y luego tenemos la interfaz uniforme. Esta restricción define que debe haber pues una separación clara entre el cliente y el servidor, ¿no? Como ya hemos comentado antes, y que hay una estructura para acceder a los datos cada vez que hacemos una petición a una API REST, ¿no? Digamos que hay un patrón común a la hora de montar tu URL con la que hacer la petición común a la API REST que estés intentando consumir. Esto quizás lo vamos a ver de una mejor manera con un ejemplo de otros proyectos. Tengo por aquí una API REST en local. Esto si queréis consultarlo, la serie de vídeos donde creo esta API REST lo tengo por YouTube, ¿no? De manera totalmente gratuita. Pero el objetivo es mostraros sobre una API REST ya montada, pues cómo hacer peticiones antes de ponernos a montar nuestra propia API REST. Así que nada, vamos con ello, que quizá se vea mejor con un ejemplo en tiempo real que simplemente contando la teoría. En este caso hemos montado una API REST para poder gestionar zapatillas, ¿no? Para poder ver un listado de las zapatillas que tenemos, para poder, en este caso también, insertar, guardar nuevas zapatillas, modificar zapatillas y borrar zapatillas, ¿no? Estos 4 métodos. El ejemplo no es importante, ¿no? Simplemente quiero que entendáis cómo funciona una API REST. Como vamos a crear la nuestra propia, ya lo entenderemos con más detalle, pero en este primer ejemplo quiero que entendáis cómo poder hacer peticiones a una API REST y cuál es el funcionamiento. Así que simplemente quedaros con el hecho de que tenemos una API REST que nos va a permitir obtener datos de zapatillas, guardar nuestras propias zapatillas, modificar las zapatillas y borrar las zapatillas, ¿no? Los 4 métodos que corresponderían el modificar zapatillas con el POST, o sea, el modificar zapatillas con el PUT, que corresponderían el leer zapatillas con el método GET, el guardar zapatillas con el POST, el modificar con el PUT o patch, normalmente yo utilizo el PUT, y para borrar el DELETE, ¿no? Digamos que tenemos una API REST y como veis la tenemos corriendo aquí en local, ¿vale? Esto es el resultado que daría el método GET con todas las zapatillas que tenemos, por ejemplo, ¿no? Una manera fácil de probar las API REST, bueno, supongo que si venís de la programación web conocéis Postman, pero yo no utilizo Postman. Yo utilizo el Tailwind API Tester, que es un plugin de Chrome que lo empecé a utilizar y nos vale para probar API REST. ¿Cómo se configura este plugin? Bueno, pues la instalación es fácil, vamos aquí. Bueno, también podéis utilizar Postman, ¿no? Con lo que os sintáis más cómodo. Le damos aquí y le damos a instalar. Y poco más. Una vez lo tenemos instalado, pues tendrá una interfaz similar a esta. Y como veis, aquí ¿qué hay que especificar? Aquí hay que especificar la URL de la API REST que queramos consumir o probar. Por un lado, la API REST siempre está formado por las siguientes partes. Por un lado, el protocolo, que en este caso es HTTPS. Por otro lado, el dominio, que como estoy en local es pues localhost. Si esto fuera un entorno de producción, pues sería amazon.es, google.tal, en fin. El dominio iría en esta parte. Luego un campo opcional que es para identificar que es una API, este se puede poner o no, y luego el endpoint. El endpoint, digamos que es la clase a la que vamos a acceder y queremos gestionar. En este caso es una que gestiona productos. Si quisiéramos, o si en la API hubiéramos hecho otra clase que además de gestionar productos, gestionara clientes, como es lo que vamos a hacer
en nuestro ejemplo, bueno, en nuestro caso no son clientes, serían alumnos, pero para que os entendáis, si tuviéramos otra entidad, pues podríamos poner otro punto de entrada, digamos. Podríamos, si aquí en vez de poner productos y en la API tuviéramos hecho otra con clientes, escribiendo clientes aquí, pues haría los métodos get, post, put y delete de la entidad clientes. Bueno, los métodos get, post, put, delete o los que estén definidos, ¿no? A lo mejor simplemente de la entidad cliente nos interesa simplemente del método, que tengamos acceso vía API al método get, ¿no? Esto ya en función de cómo los definamos, ¿no? Pero el patrón, el que le llamamos una API, siempre suele ser de esta manera, similar. En el caso del método get, que el método get es el que nos trae los productos que tenemos, en este caso veis que hemos hecho un get, pues por un get sin especificar el ID de cliente, ¿no? Pues así nos da todos los productos que tenemos almacenados. Como veis, nos lo devuelve en formato JSON y ahí la petición ha dado como resultado un 200, con lo cual nos devuelve todo. ¿Que queremos especificar un parámetro, como puede ser el ID? Pues lo podemos hacer de esta manera, barra y el ID del producto. Si nos ponemos un 3 y hacemos la petición, le damos aquí a send, pues ahora solo nos devuelve los datos del producto 3, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos especificando el ID y tenemos la aplicación preparada para que recibiendo un ID pues nos devuelva solo los de ese ID, ¿no? Quiero decir que el método get se utiliza para obtener datos. Tenemos también aquí la opción del método post. El método post, tú rellenas los datos que la aplicación espera recibir, le das al botón de enviar y él te lo guarda en base de datos, ¿no? Por ejemplo. Aquí debe ir un JSON como el que se espera la aplicación recibir para poder insertar en base de datos. El método post se utiliza para guardar en base de datos, normalmente, bueno, para realizar una petición de inserción en base de datos. Recordar que el camino es que el cliente llama a la API y la API luego llama a la base de datos, ¿no? El método post habitualmente se utiliza para esto. Luego tenemos el método put, si queréis vamos por orden. El método put pues se utiliza para modificar. El método get para leer, el método put para hacer update y el método post para crear, digamos, ¿no? Si lo identificamos con un CRUD. Y luego tenemos el método delete que se utiliza para borrar, ¿no? Si aquí le especificamos que nos borre el producto 3, pues nos borraría el producto 3 de la base de datos, ¿no? Si le decimos que nos borre el 5, le ponemos aquí 5 y le damos a delete, bueno, pues como veis me acaba de borrar el producto 5. Si ahora le damos aquí a que nos dé el listado de todos los productos, bueno, pues nos devuelve los productos 3 y 4 porque el 5 no lo acabamos de cargar, ¿no? Este ejemplo, como digo, si lo queréis, el código para probarlo lo tenéis por YouTube y bueno, seguramente os lo deje en el vídeo también, ¿no? Aunque como digo, el objetivo en este vídeo no es entender el funcionamiento interno del API REST, sino simplemente comprender cómo se le puede llamar y qué métodos están disponibles. El funcionamiento de cómo funciona un API REST pues lo vamos a ir viendo según vayamos creando la nuestra. Que os quede claro, como punto de entrada un controlador para el producto, si creamos otro punto de entrada para clientes, pues podríamos especificar estas mismas operaciones. Y como veis, al método get tenemos un método, que en este caso, bueno, pues nos devuelve el listado de productos. Tenemos otro método en el caso de que se le especifique un parámetro. ¿Para qué? Para que de esta manera, si le llega un parámetro, pues nos busque solo el producto que corresponde a ese parámetro. Tenemos luego el método para modificar, que especificándole un ID y el producto a modificar, pues él ya lo modifica en base de datos. Este ejemplo está hecho con Entity Framework. Tenéis también luego un método post, que veis que lo tenemos aquí especificado, y tenemos un método delete que especificándole el ID, pues nos borra en base de datos el producto que le especifiquemos, ¿no? Esto es una API REST muy simple, que os la dejaré en los recursos que acompañan cada clase, que como digo no tiene que ver con la nuestra la vamos a crear de cero, pero para que entendáis, bueno, pues un poco el funcionamiento. Espero que los que no conozcáis nada de este mundo de las API REST lo estéis entendiendo. Básicamente creamos una aplicación a la que se pueden conectar clientes vía peticiones, bueno, más que a la que se pueden conectar, a la que pueden obtener datos desde diferentes clientes vía peticiones get, post, put o delete, bueno, las que tengamos configuradas. En este caso yo tengo pues las que se corresponden con un CRUD, el post para crear, el get para leer, el put o el path para actualizar, en mi caso yo utilizo put, y el delete para borrar. Y como digo, bastante habitual, tú desarrollas tu API REST y luego pues necesitas probarla desde un cliente. Yo en este caso estoy utilizando este cliente. El Postman es el más conocido, estoy utilizando este plugin de navegador porque me resulta bastante cómodo. En una ventana pues tengo mi API REST corriendo, que si veis vamos a hacer lo siguiente. Si paramos la API REST, la paramos
y ahora cogemos y lanzamos una petición, pues va a estar un rato esperando y al final va a decir que no conecta, ¿no? Digo que me resulta muy cómodo porque, bueno, pues en una ventana tengo mi API REST corriendo y en otra ventana pues voy lanzando las peticiones desde un cliente. La API que montemos nosotros en nuestro proyecto Blazor, pues la probaremos con este cliente, pero después, evidentemente, si habéis visto el flujo del principio del vídeo, la API REST va a ser llamada desde nuestra aplicación Blazor de servidor, ¿no? El cliente se va a comunicar con nuestra aplicación Blazor y la aplicación Blazor va a ser la que llame a nuestra API REST y la API REST llamará a la base de datos, ¿no? El camino a seguir es que nuestra aplicación Blazor se conectará a la API REST, con lo cual también implementaremos cómo llamar a la API REST desde nuestro servidor Blazor, ¿no? Esto viene bien para pruebas, pero luego hay que escribir el código que lance las peticiones desde nuestra aplicación Blazor. Pero tú cuando estás desarrollando una API REST de cero, si no quieres desarrollar también un cliente para que pruebe la API REST, pues se puede hacer con este plugin o se puede hacer con Postman, o bueno, hay multitud de herramientas para poder probar las API REST que estés desarrollando, ¿no? Y bueno, no me enrollo más, no quiero alargar ya más este vídeo. En el siguiente ya sí que empezaremos a crear nuestra propia API REST. De todas maneras, como digo, si queréis echar un vistazo a la que voy a dejar en el recurso del vídeo, que será esta, es muy sencillita, ¿no? Lo único que, bueno, si no conocéis a lo mejor Entity Framework, pues a lo mejor no veis la manera en que obtenemos los datos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el método get, pues sí, veis que vamos aquí y que decimos que nos devuelva una lista y con eso ya tenemos todos los productos, pero internamente no vemos cómo hemos creado, digamos, nuestra base de datos para obtener estos valores y dónde están almacenados realmente estos valores. Pero bueno, como pincelada para que entendierais el funcionamiento de una API REST, creo que este proyecto os puede servir de ejemplo. Como digo, os dejaré el recurso en la clase y si queréis ver la construcción entera del proyecto, pues lo tenéis por YouTube de manera gratuita. Y nada, como digo, en el siguiente empezaremos a crear ya nuestra propia API REST desde cero y espero que los conceptos se vayan entendiendo y no haberos liado con este ejemplo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye, hasta luego chicos.